Bienvenidos. Mi nombre es Camilo Posada Torres. Soy profesor titular de la materia Derecho Comercial General en la Universidad del Rosario. Soy especializado en Derecho Contractual y en Derecho Comercial en esta misma universidad. Y tengo una maestría en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. El día de hoy les voy a hablar sobre el derecho comercial en general. ¿Qué es el derecho comercial? El derecho comercial es un conjunto de normas jurídicas que regula los fenómenos económicos, especialmente lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades económicas y con las relaciones jurídicas que realicen los comerciantes o los empresarios entre sí y las relaciones jurídicas que celebren los empresarios con los no empresarios. Asimismo, regula todo lo que tiene que ver con el estatus de comerciante, es decir, cómo se adquiere la calidad de comerciante, cómo se pierde la calidad de comerciante y sus obligaciones y sus inhabilidades. Asimismo, son otros temas propios del derecho comercial y que se estudian en esta área los siguientes. La historia del derecho comercial es muy importante. Estudiarla a partir de las diferentes etapas o periodos en que se divide la historia de la humanidad, con el fin de determinar el origen del derecho comercial y el origen y la evolución de algunas de las instituciones jurídicas que regula actualmente nuestro Código de Comercio. Por otra parte, la historia del derecho comercial, vista desde la historia patria, desde la historia nacional, también es relevante para determinar cómo ha sido la evolución normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, miremos cuáles son las fuentes del derecho comercial. Las fuentes del derecho comercial son dos: las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes materiales hacen referencia a los fenómenos económicos de los cuales se establece la necesidad de que existan normas jurídicas que los regulen. Y además de eso, estos hechos económicos determinan el contenido de estas normas. Por otra parte, están las fuentes formales. Y dentro de las fuentes formales tenemos específicamente los procesos de creación legal. De esta manera tenemos que las fuentes formales del derecho comercial son las siguientes. En primer lugar, tenemos la ley. Y dentro de la ley suele estudiarse algunas normas constitucionales que establecen principios propios del derecho comercial a partir de los cuales el legislador expide leyes que regulan fenómenos económicos. De esta manera tenemos, por ejemplo, el derecho de asociación, tenemos el derecho de la libre empresa, el derecho de la libertad económica, el derecho de la libre y leal competencia económica, entre otros. En segundo lugar, estudiamos ya propiamente dicha la ley comercial, que se encuentra en el Código de Comercio y en algunas leyes especiales que se han venido promulgando con el propósito de regular algunas materias específicas propias del derecho mercantil. En tercer lugar, estudiamos la analogía mercantil, que es un mecanismo por medio del cual, cuando se presentan vacíos o lagunas en el derecho comercial, es decir, no hay leyes aplicables a un asunto en particular, entonces acudimos a la analogía para poder llenar esos vacíos. Si no se llenan esos vacíos, pues entonces vamos a dirigirnos a la ley civil como norma supletiva, en tanto y cuanto es norma general del derecho privado. Sin embargo, la ley civil no solamente se aplica de manera supletiva, como lo acabamos de mencionar, sino que también se puede aplicar por expresa remisión de la ley comercial. Es decir, que en algunos aspectos en particular, la ley comercial diga cuándo se aplican normas civiles. Esto con el propósito de evitar
repetir regulaciones sobre ciertos aspectos que ya se encuentran regulados en las normas generales del Código de Civil, como sucede, por ejemplo, con el tema de la capacidad jurídica en tratándose de personas naturales. Y la segunda fuente importante del derecho comercial es la costumbre mercantil. La costumbre mercantil también es una fuente formal del derecho comercial. De esta manera, tenemos la costumbre conforme a la ley y la costumbre que va más allá de la ley. Sin embargo, debemos mencionar que todas las costumbres mercantiles que sean contrarias a la ley en ningún caso tendrán la calidad de fuente formal del derecho comercial. De esta manera, esos comportamientos en ningún caso se van a asimilar a normas jurídicas de obligatorio cumplimiento. Cuando se estudia la costumbre mercantil, normalmente se hace referencia a sus características y a cuáles son sus requisitos para que esos comportamientos que se desarrollan en sociedad tengan la virtualidad para ser igual de obligatorios a una norma jurídica promulgada por el legislador. No todos los comportamientos reiterados, públicos, generales, son costumbres. Necesariamente se requiere que sean inveterados. De esta manera suelen distinguirse los usos, las prácticas y las costumbres mercantiles. ¿Qué son los actos de comercio? La teoría de los actos de comercio se desarrolló en Francia a partir de la recopilación de Colbert y posteriormente fue consagrada en el Código de Comercio francés de 1807 y por esa razón llega a nuestro Código de Comercio. La teoría de los actos de comercio busca objetivizar el derecho comercial. Recordemos que el derecho comercial durante toda la Edad Media prácticamente fue un derecho netamente subjetivo, cuyos criterios de aplicación se restringían simplemente a las personas que tuvieran las calidades de ser comerciante. El mérito de la teoría de los actos de comercio es pretender la aplicación de las normas del derecho comercial a las actividades económicas sin importar quién es la persona que desarrolla esa actividad económica. Y de esa manera nuestro Código de Comercio, en el artículo 20, hace un listado no taxativo, sino meramente enunciativo, de todas las actividades económicas que considera de carácter mercantil. Eso es muy importante precisamente porque ya no se requiere la calidad de comerciante para ejecutar o desarrollar alguna de esas actividades contempladas en la norma mencionada. Simplemente por el hecho de realizarla, usted quedaría cobijado por las normas del Código de Comercio. Por otra parte, el artículo 21 del Código de Comercio busca de una u otra manera extender la aplicación del artículo 20, de manera que incluye como actos de comercio por conexión aquellas actividades secundarias conexas o conexas a las actividades principales que trae el artículo 20. Y finalmente el artículo 22 nos habla de los actos de comercio mixtos, que hace referencia a aquellas relaciones jurídicas que se celebran entre un comerciante y un no comerciante, las cuales también quedan cobijadas por las normas del derecho comercial. Otro de los aspectos más importantes que regula el derecho comercial es la empresa. La empresa entendida como un ente económico, no como un ente jurídico. Esa es la definición que se deduce del artículo 25 de nuestro Código de Comercio. Hay que recordar también que la empresa está estructurada a partir de 3 requisitos, los cuales deben reunirse indefectiblemente para que podamos hablar de empresa como un ente económico que participa en el mercado. Esos 3 requisitos son, en primer lugar, un requisito subjetivo, que es el empresario,
que puede ser una persona natural o una persona jurídica, o incluso pueden ser empresarios colectivos. Y cuando se habla de empresarios colectivos, estamos haciendo referencia básicamente a las formas asociativas contractuales a las que la ley no les reconoce personería jurídica. En segundo lugar, tenemos el elemento objetivo, que está representado por el establecimiento de comercio. Este se entiende como el conjunto de bienes corporales e incorporales que utiliza el empresario para desarrollar una actividad económica en particular. Recuerden ustedes que dentro de estas normas también se regula todos los negocios que se pueden hacer sobre un establecimiento de comercio, todos los negocios de enajenación, de arrendamiento, etcétera, etcétera, que se pueden realizar sobre este tipo de bienes. Y el tercer elemento es la organización. La organización es un elemento, digámoslo, personal, precisamente porque el empresario busca la manera de que ese establecimiento, esos bienes corporales e incorporales que él va a utilizar para desarrollar una actividad económica en particular, lo hagan de la manera más eficiente posible. Esto quiere decir a más bajo costo y que generen la mayor rentabilidad posible. Y eso evidentemente es un aspecto que se ve reflejado en diferentes aspectos. Ustedes lo observan, por ejemplo, en la organización del establecimiento de comercio, qué tipo de marcas se van a utilizar, qué tipos de lemas, qué tipos de maquinarias, de equipos, dónde van a quedar ubicadas las oficinas. Todo ese tipo de cosas hacen parte de la organización del establecimiento de comercio. Pero también se observa en la organización interna de la empresa. Entonces, por ejemplo, también hace parte de la organización los perfiles de los trabajadores que se van a necesitar, el perfil del gerente, el perfil de los, por ejemplo, miembros de la junta directiva, cuál van a ser los manuales de funciones de cada uno de los empleados, precisamente porque todos esos aspectos van dirigidos a generar una mayor eficiencia, reducen costos y aumentan las ganancias, las utilidades de ese empresario. El último aspecto importante que se estudia en el derecho comercial es el relacionado con el comerciante. En este tema se busca responder a diferentes preguntas. La primera de ellas es cómo se adquiere la calidad de comerciante. Precisamente en el derecho colombiano, la calidad de comerciante se adquiere por el desarrollo o por el ejercicio profesional, reiterado, permanente, constante de una actividad económica de carácter comercial. En segundo lugar, tenemos que entender que los comerciantes no solamente son personas naturales que pueden adquirir la calidad de esa manera, sino que también existen comerciantes, personas jurídicas, como las sociedades comerciales, que adquieren su calidad de comerciante al momento de su constitución y con la inscripción en el registro mercantil. Es en ese momento en el cual la sociedad comercial se entiende que es comerciante. Evidentemente, para verificarlo, debemos observar el objeto social de esas sociedades para determinar que las actividades que desarrolle sean económicas y de carácter comercial con fundamento en los artículos 20, 21 y 22 de nuestro Código de Comercio. El segundo aspecto importante que se trata es el relacionado con la forma como se pierde la calidad de comerciante y finalmente con las inhabilidades para ejercer el comercio. Recordemos que las inhabilidades, de manera genérica, no son sinónimo de las incapacidades. La incapacidad, como ustedes saben, es un problema que tienen las personas, ¿sí? Es una falta de aptitud que tienen las personas para poder ejercer sus derechos por sí mismos o para contraer obligaciones por sí mismas. El caso de la inhabilidad es totalmente diferente. Cuando decimos que una persona es inhábil para ejercer el comercio, lo que estamos significando es que son personas que gozan de plena capacidad jurídica, pero que por alguna situación que puede llegar a generar un conflicto de interés, la ley opta
por restringirles la posibilidad de ser comerciantes, de adquirir la calidad de comerciante o de desarrollar su actividad comercial. El último aspecto relacionado con este tema y que se estudia es el de las obligaciones del comerciante. Estas obligaciones del comerciante se encuentran enunciadas en el artículo 19 del Código de Comercio. Recordemos que la razón de ser de estas obligaciones se encuentran precisamente en el carácter profesional que nuestro ordenamiento jurídico le asigna o le reconoce al comerciante. De esta manera tenemos que el comerciante se obliga principalmente a varios comportamientos. El primero de ellos sería a inscribirse en el registro mercantil. Se entiende que el comerciante, una vez adquiere su calidad, debe hacerla pública y el mecanismo de publicidad que ha previsto nuestro ordenamiento jurídico es la de inscribirse en el registro mercantil como comerciante. La segunda obligación es llevar los libros del comerciante e inscribir en el registro mercantil todos los documentos, los libros y los negocios o actos jurídicos que realicen en desarrollo de sus actividades comerciales. El tercer requisito es que deben llevar la contabilidad de todos sus negocios y esa contabilidad se lleva a través de un sistema causal. Actualmente en Colombia se están aplicando las normas de la NIF, que son las normas que dicen cómo los comerciantes deben llevar su contabilidad. En tercer lugar, los comerciantes están obligados a declarar la situación de cesación de pagos en los casos en que ocurra, evidentemente conforme a los criterios que establece la Ley 1116 de 2006. Por otra parte, también están obligados a abstenerse de realizar actos de competencia desleal. Y esto es muy importante precisamente porque los actos de competencia desleal que se encuentran regulados en la Ley 256 del 96 buscan moralizar un poco el mercado. Es decir, que los empresarios que se eliminen sean por ser ineficientes económicamente, pero no por comportamientos malintencionados y desleales de sus demás competidores. De esta manera hemos concluido nuestra presentación sobre el derecho comercial. Esperamos que sea de su agrado y de su utilidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.